Entonces, esa es la idea, ¿ya? Para su examen, para sus rotaciones, etc. Si ya pasaron su internado, bueno, en buena hora, ¿no? Ya será para su examen nada más, ¿listo? O, si quieren ser cirujanos, para sus preguntas de su ronda de preguntas, porque obviamente como residente te siguen preguntando, ¿no? Hay que vergüenza que el interno sepa más que el residente, ¿verdad? Entonces, a eso vamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con epidemiología, ¿no? Dice, la obstrucción mecánica del intestino delgado es el trastorno quirúrgico que se encuentra con mayor frecuencia en esta parte del cuerpo, ¿no? O sea, de todas las patologías intestinales que vamos a ver, la obstrucción intestinal es la más frecuente, ¿no? Por eso hay una gran parte en el libro que habla sobre esto. Y lo puede clasificar en intraluminal, intramural y extrínseco, ¿no? Entonces, acá dejo un espacio porque yo, como les digo siempre, con dibujitos se entiende mejor, ¿verdad? A ver, un ratito. Ya, entonces cuando hablamos de una obstrucción intraluminal, su nombre lo dice, es una obstrucción, espérense, ya, es una obstrucción en la luz del intestino, ¿verdad? Entonces vamos a poner que acá está la obstrucción, ¿ya? ¿Algún ejemplo? A ver, ¿quién me quiere decir un ejemplo de una obstrucción intraluminal? Ahí les he puesto todas, pero acá, por ejemplo, no está clasificado si es intraluminal, intramural, extrínseco, solo dice causas de obstrucción intestinal. Pero, entonces ya entienden la base, pueden saber, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuál sería una causa intraluminal? Muy bien, un fecaloma, ¿no? O sea, una obstrucción de muchas heces ahí. Un tumor no, ¿no? Un tumor no. Ahorita vamos a ver, porque el tumor proviene del tejido, de la pared, ¿verdad? Las neoplasias provienen de la pared, entonces eso no es intraluminal. Muy bien, parásitos, ¿no? Parásitos, como por ejemplo, el parásito más común que te genera obstrucción intestinal, ¿cuál es? El ascaris, muy bien, ¿no? Iliobiliar también, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, iliobiliar, pregunta característica, ¿no? Un paciente que tiene problemas litiásicos en el tema de cólicos biliares, ¿no? Y que desarrolla una obstrucción intestinal, es porque ha generado una fístula colecisto duodenal, ¿no? Esa piedrita ha pasado al intestino y ha viajado hasta la válvula ileocecal y ahí se ha obstruido, ¿no? Entonces, está la obstrucción en la luz, ¿ya? En la luz, ¿listo? Por cuerpos extraños, por besoar, que ahí también alguien ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, mujeres más comunes que se comen el pelo, ¿no? Se puede amontonar ese pelo y se obstruye ahí, ¿listo? Y iliobiliar, ¿ya? Entonces creo que los voy a poner acá como las más importantes, porque les pueden preguntar. Iliobiliar, ¿ya? Besoar, ¿no? Cuerpos extraños, ¿no? Por ahí se come algo, puede ser cuerpos extraños. Y ¿qué más me ha hecho? Ah, fecaloma, ¿no? Cuando hay una acumulación del contenido fecal, ¿no? Característico. Ah, ya, y los parásitos, que pueden haber otros parásitos, ojo, que te pueden generar obstrucción, pero el más común siempre, el ascaris. Entonces, esa es una obstrucción en la luz del intestino. Muy bien. El intramural, ¿no? El intramural, para que no se confundan, es cuando la obstrucción, vamos a poner así como que esta sea la pared, ya, para que se entienda más, la obstrucción sale de la pared intestinal. ¿Listo? Entonces, por eso se llama intramural, del muro, o sea, de la pared del intestino delgado, ¿no? Ahora, obviamente, esta clasificación también hablamos de si es una obstrucción a nivel del colon, ¿no? Solo que la mayoría de obstrucciones, voy a mencionar ahorita, son del intestino delgado. El colon son contaditas, vamos a hablar de vólvulo en una diapositiva que les he dejado, y acá vamos a hablar como que en general de siempre antecedentes para sospechar cuál puede ser la causa de esta obstrucción en el paciente, ¿no? Entonces, intramural es porque proviene de la luz, perdón, de la pared del intestino, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser causas de obstrucciones intramurales? Ahí, ahora sí, muy bien, sería una neoplasia, pues, ¿no? Pero una neoplasia, obviamente, una neoplasia del intestino. Ojo, ¿eh? Entonces vamos a poner una neoplasia intestinal. Porque si por ahí yo te dijera, pues, ¿no? Una carcinomatosis, ¿no? Un tumor del peritoneo, o un tumor, por ejemplo, pancreático, o sea, que no es del intestino, eso vendría a ser extrínseco, ojo, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver qué es extrínseco. Entonces, neoplasias intestinales, muy bien, ¿ya? Muy bien, tuberculosis intestinal, ¿no? Enfermedad de Crohn, por ejemplo, famoso diverticulitis, muy bien, ¿no? Entonces, todas las causas que sean propios de la pared del intestino, ¿listo? Y eso te esté generando una obstrucción, muy bien. Un tumor carcinoide también vendría a ser, obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, un tumor carcinoide de Lilium, ¿no? Un tumor carcinoide de Lilium vendría a ser intramural, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, hablamos de un tumor carcinoide del apéndice, ¿no? El apéndice está, por así decirlo, bueno, su nombre lo dice, es un apéndice, es una parte fuera de lo que es el ciego, entonces ese tumor va a generar una compresión, pero desde afuera.
¿ya? Entonces, toda patología que sea de la misma pared intestinal, ¿listo? Eso es intramural. En cambio, las patologías, ¿no? Que generan una obstrucción, vamos a poner así, pero desde afuera, ¿no? O sea, hay algo afuera que está generando, ¿no? Que se apriete el intestino, eso es extrínseco, ¿no? Acá tenemos las famosas bridas adherencias, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es la causa más frecuente, ¿no? Muy bien, las hernias, ¿ya? Las hernias. ¿Qué más podríamos tener ahí? Los vólvulos, ¿ya? Porque, ojo, ¿no? Porque una pregunta, el vólvulo o las intususcepciones, o si te preguntan, o las invaginaciones, que es que el intestino no se envuelve, se mete, esa no es una obstrucción, no es del muro, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque no es un defecto en la pared que está haciendo que se genere una obstrucción en la luz, ni es algo que esté dentro de la luz, ¿no? Es algo que obviamente está envolviendo y al envolverse genera una compresión extrínseca. Muy bien, el síndrome Wilkie, ya que ahorita también lo vamos a ver. Entonces, cualquier tipo de complicación, ¿listo? Cualquier tipo de complicación que genere una obstrucción de afuera. Excelente. Entonces acá les he puesto las adherencias intraabdominales, ¿no? Las adherencias intraabdominales. Un poquito más resaltar. Las adherencias intraabdominales por las intervenciones quirúrgicas, por eso es un antecedente súper importante. La mayoría de preguntas, como yo les digo, el ENAM es lo más puntual que puede haber, ¿no? O sea, que te sepas los conceptos básicos. Entonces, la mayoría de preguntas de obstrucción intestinal que han habido siempre es paciente, con obviamente clínica de obstrucción intestinal, ¿no? Apendicectomizado hace 2 años, o con una intervención quirúrgica hace 1 año, ¿no? O sea, siempre está ese antecedente quirúrgico para que tú pienses en bridas y adherencias, ¿listo? Entonces, por eso te dice que presenta prácticamente el 75% de los casos. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de las famosas bridas, ¿ya? Bridas y adherencias. Ahora, yo como cirujano, te pregunto en tu rotación, ¿cuál de estas dos es la que con mayor frecuencia genera obstrucción intestinal? ¿Las bridas o las adherencias? ¿Qué me dicen? ¿Qué me responden? Si me respondes bien, te vas a tu casa. Adherencias, 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 adherencias. No, las bridas, ¿ya? Entonces, ojo con esa pregunta, y ahorita lo van a aprender. Yo digo, equivocarse es bueno. ¿Por qué? Porque las adherencias, ¿ya? Son más frecuentes, ojo. Entonces, eso es lo que ustedes me están respondiendo. Las adherencias son más frecuentes. O sea, si tú me dices, ¿qué es más frecuente, adherencias o bridas? Lo más frecuentes son adherencias. Solo que generalmente las adherencias son asintomáticas, ¿ya? Datos que te pueden decir, por ejemplo, sobre las adherencias, ¿ya? Es que son, acuérdense, A de avasculares. ¿Listo? Y son generalmente tempranas, ¿ya? Avasculares, tempranas, ¿no? Son como velos, o sea, que conectan los intestinos, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Como les digo, muchas veces no generan síntomas. En otras palabras, no generan la obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, pero es la más frecuente en general, ¿ya? O sea, muchos de ustedes que se han operado, tal vez, no lo sé, puede que tengan adherencias ahí, ¿ya? Pero no te está generando obstrucción. En cambio, las bridas, ¿no? Las bridas es lo contrario. Las bridas son cordones fibrosos vasculares, ¿no? Dentro tienen vasos sanguíneos, ¿listo? Y estos sí generan, son la causa más frecuente de obstrucción en el paciente, ¿ya? Son menos frecuentes, pero si te dan, ¿listo? No es lo mismo. Una cosa es brida, otra cosa son adherencias, ¿listo? Las bridas, más que todo, son adherencias focales, ¿no? Como cordones fibrosos. En cambio, las adherencias son, como les digo, como velos, ¿no? Como una capa laminar, así, ¿no? O sea, como que conecta más estructuras, ¿listo? No, o sea, las bridas pueden ser congénitas, ¿no? Pueden ser congénitas, pero, o sea, igual también son una causa como complicación de una obstrucción, ¿no? Que ahí ya, bueno, ya vienen las palabras, el tema de cómo se puede prevenir, ¿no? Porque, o sea, muchas veces hablan de hasta el material de que se usa quirúrgicamente, pero se ha visto también contraindicaciones. El mismo Short se lo dice, ¿no? Complicaciones con que puedes usar, por ejemplo, eso en una anastomosis, ¿no? Para prevenir las bridas y adherencias, otro tipo de material, pero aumentas el riesgo, por ejemplo, de fístulas de una anastomosis. Entonces, como que no hay algo como algún libro o alguna actualización que te diga, no, es mejor usar esto. ¿Me entienden? O sea, al final es una complicación que va a haber. ¿Se entiende?
Pero obviamente también, o sea, creo que la parte que sí se puede prevenir es con las medidas de asepsia, ¿no? El tiempo, eso sí es importante también, el tiempo quirúrgico, el no hidratar al paciente mucho durante la operación, que ahorita también vamos a hablar del ilio, ¿listo? Entonces, ambas en sí son causas, o sea, ambas se generan en sí también por el tema de la parte quirúrgica, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero la mayoría de veces, ¿no? Como les digo, preguntas de examen, te van a poner bridas o adherencias, ¿no? Generalmente te ponen ambas. ¿Ya? Pero, como les digo, preguntas de rotación, ahí esa pregunta interesante, pues ¿cuál es más frecuente? Las adherencias. Pero ¿cuál es la más frecuente que te genera obstrucción? Las brígidas. Muy bien, ya. ¿Qué más? Entonces, acá, como les digo, es muy importante saber los antecedentes, ¿no? Porque dependiendo del antecedente, yo más o menos puedo saber cuál es la causa, ¿no? Si te dice paciente que tiene obstrucción intestinal, ¿no? Que ahorita vamos a ver la clínica, ¿no? Pero tiene cólico biliar, ¿qué piensan ahí? O sea, que te dice que antes tenía bastantes dolores en cuadrante superior derecho, ¿no? Ahí yo les he dejado un video en mi TikTok, en Instagram, ¿no? De cómo diferenciar las distintas patologías biliares. Claro, pienso en que tiene una colelitiasis, ¿no? Entonces, acuérdense que qué tipo, qué tipo de, qué tipo de complicación de la colelitiasis, ¿no? O bueno, en este caso ya llegaría a ser una colecistitis, genera el hilio biliar. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Alguien recuerda? Le pueden preguntar. Muy bien, el síndrome de Mirici, ¿no? Entonces, el síndrome de Mirici generalmente es cuando hay una inflamación, ¿no? O sea, bueno, por el tema de una colecistitis, se impregna en el bacilete, ¿no? Pero donde se impregna puede llegar a generar obstrucción de la vía biliar, ¿no? Por eso esos pacientes pueden tener ictericia, ¿ya? Pero hay grados de síndrome de Mirici, ¿no? Si se obstruye parcialmente, si se obstruye totalmente, ¿no? Y el síndrome de Mirici, grado 5, acuérdense, el síndrome de Mirici, grado 5, ¿a qué se asocia? Es un paciente, no vamos a poner su vesícula acá de verde, ¿ya? Imagínense que esa es la vesícula y acá están las piedritas, pues, ¿no? Y acá está el duodeno, recuerden, porque hasta les pueden preguntar eso. Entonces, el síndrome de Mirici 5, grado 5, es cuando se genera una fístula colecisto duodenal, pues se llama así, ¿no? Porque también puede haber fístulas colecisto colónicas, por ejemplo, ¿no? Pero la más frecuente es la fístula colecisto duodenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vesícula le comparte algo, siempre recuerden, cuando hay esto, la vesícula le comparte algo y el intestino también le comparte algo a la vía biliar, ¿no? Entonces, la vesícula que le comparte sus piedras. Entonces, estas piedras recorren todo el intestino, ¿no? Recorren todo el intestino y se obstruyen al final en la válvula ileocecal, pues, ¿no? Bueno, vamos a poner acá, ¿no? Porque esto vendría a ser el colon ya, y eso todavía es intestino, entonces se obstruye acá, ¿ya? Entonces, obviamente genera una obstrucción con bastante distensión, ¿no? Porque la obstrucción es ya al final del intestino delgado, ¿no? Esa piedrita se obstruye ese nivel, ¿ya? Entonces, obviamente genera signos y síntomas de obstrucción intestinal, ¿no? O sea, la clínica, la radiografía, todo eso. Pero el intestino, ¿qué le pasa? Le pasa aire a la vía biliar. Entonces, característicamente, te genera neumobilia, ¿ya? Neumobilia. Entonces, esa es típica pregunta, ¿ya? Paciente con clínica de obstrucción intestinal, o te dice el antecedente cólico biliar, o ya te dice neumobilia, muy bien la famosa triada de Rigler, eso también nos pregunta de lo que viene a ser la triada de Rigler, es la triada de hilio biliar, es muy preguntado, ¿vale? Entonces, importante que lo sepa. Ahora, por si acaso, también esa obstrucción puede generarse a nivel del duodeno, ¿no? O sea, que esa piedra sea tan grande que se obstruya ahí mismo. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Es un tipo de hilio biliar, ¿no? Porque al final el hilio biliar viene a ser que se genera hilio, porque en sí hilio viene a ser detención del tránsito, ojo, ¿no? Entonces puede ser hilio mecánico, que es prácticamente lo que estamos hablando, o hilio paralítico, que es lo que vamos a hablar en un momento. Muy bien, síndrome de Bouberet. ¿Ya? Entonces cuando la obstrucción se genera a este nivel, este síndrome se llama síndrome de Bouberet, ¿ya? Que no van a confundir, siempre les digo, con síndrome de Boerhaave, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Boerhaave? ¿Quién me dice? También, o sea, estamos conectando cirugía. Muy bien, ruptura esofágica, ¿no? Ruptura de esófago. Cuando un paciente tiene bastantes vómitos y se rompe el esófago, eso se llama síndrome de Boerhaave, ¿listo? Este es síndrome de Bouberet. Muy bien, pero lo más frecuente, como les digo, es que se obstruya a este nivel, ¿no? A este nivel. ¿Listo? Perfecto.
¿Qué más? Si me parece un paciente, ¿no? Con alternancia defecatoria, ¿ya? Y obviamente ya estamos hablando de clínica de obstrucción intestinal. ¿Qué piensan con eso? Paciente que dice que tiene estreñimiento, diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, diarrea. ¿Qué piensan ahí? Adulto, adulto. Un cáncer de colon, pues, ¿no? Un cáncer de colon. Ya, muy bien, cáncer de colon. ¿Izquierdo o derecho? ¿Cuál es el que me genera obstrucción? Uy, ahí veo izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Izquierdo, ya recuerden siempre izquierdo. El izquierdo genera obstrucción intestinal porque el diámetro también es menor. En cambio, el derecho me genera sangrado, ¿no? Si te preguntan por qué el colon izquierdo, por su diámetro menor, ¿listo? Ahí se genera el famoso signo de, ¿cómo se llama en la radiografía? ¿Cómo vemos eso cuando le metemos contraste? Signo de, ¿alguien? Una manzana mordida, signo de manzana mordida, es característico del cáncer de colon, ¿no? Por obstrucción del colon izquierdo. El derecho, en cambio, te genera sangrado bastante, pues, ¿no? Eso es lo que obviamente nos genera las hematoquesis en los pacientes con cáncer de colon, ¿ya? ¿Por qué alterna periodos de diarrea de distensión? O sea, por el tema de la citotoxicidad, o sea, aumenta, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, también el hecho de que la obstrucción intestinal, ya la obstrucción intestinal genera aumento de secreción, ¿no? Entonces, la misma, vamos a ponerle la misma malignización del tumor genera mayor secreción, ¿no? Entonces eso genera diarrea. Pero luego el colon izquierdo se estenosa, ¿ya? Y genera obstrucción, pero esa estenosis no es que siempre se queda ahí y el paciente ya se queda obstruido así siempre, pues, ¿no? Nuevamente puede, por ejemplo, nuevamente dilatarse un poco y el paciente nuevamente tiene diarrea, luego nuevamente se inflama, luego estenosis y así. ¿Ya? Hasta que obviamente, si estamos hablando ya de que evolucione el cáncer, donde sea, ¿no? Por el tamaño, ahí sí obviamente te va a generar una obstrucción o sea, hablando de estreñimiento continuo, pues, ¿no? Muy bien, entonces, esas yo considero que son causas importantes, ¿no? O sea, también podemos hablar un montón de causas, ¿ah? Han preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la causa de obstrucción intestinal más frecuente en el neonato? A ver, eso lo han preguntado, no recuerdo si en el ENAM o residentado de hace un año o 2 años. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? O bueno, no dicen obstrucción intestinal, ¿no? Perdón. ¿Cuál es la causa más frecuente de estreñimiento en un neonato? Neonato, chicos, ¿ah? Neonato. Guamanchú. Oh, allá. ¿Cuál sería? Funcional, ¿ya? Funcional, ¿listo? A ver, les voy a poner la causa más frecuente. Por eso cambié la pregunta, ¿no? Causa más frecuente de estreñimiento, porque obviamente si yo ya hablo de obstrucción intestinal es una causa orgánica, pues, ¿no? Causa más frecuente de estreñimiento neonato es funcional, funcional. Ahora, si me preguntaran, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción? O sea, que algo lo esté obstruyendo. Ahí sí, muy bien los que han dicho, mecone, ¿ya? Y algunos, los que han estado respondiendo intususcepción, ese es en el lactante. En el neonato generalmente no dan intususcepción, ya eso es más que todo ya en lactante, 2, 4 meses, ¿listo? La famosa intususcepción, ¿no? O también llamado invaginación intestinal, pues no. Pero obviamente en estos casos, ya lo hemos visto en el banqueo de pediatría, no se orienta mucho al tema de no elimina meconio, ¿no? Sino la intuscepción, ¿no? Es muy característico, ¿no? El llanto profuso, la diarrea en jalea de Grosella, ¿no? Entonces es otro tipo de clínica, ¿no? Entonces por eso nos orientamos más en estas cosas, ¿ya? Entonces y acá, ¿cómo se llama este síndrome? Alguien lo había mencionado, que es raro, pero puede pasar, es rarísimo. Síndrome, muy bien, síndrome de Wilkie, no Ogilvy, ¿ya? El de Ogilvy lo vamos a ver, pero en colon, ¿ya? Este es el síndrome, también llamado síndrome de la arteria mesentérica superior, ¿no? ¿Por qué se llama síndrome de arteria mesentérica superior? ¿Por qué? Porque la arteria mesentérica superior, como están viendo acá, miren, esta es la arteria mesentérica, aquí obstruye. ¿Obstruye a quién? Al duodeno. Pregunta de examen, o bueno, no creo que ya sea pregunta de examen, ¿no? Pero pregunta de rotación, ¿eh? Ya para que te pongan tu 20, dicen, ¿qué porción del duodeno te obstruye? ¿Quién me dice? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Porque el duodeno se divide en 4 porciones. ¿Qué porción del duodeno me obstruye eso? Tercera. Muy bien, tercera porción del duodeno.
¿no? Característico, ¿no? Porque generalmente siempre que hablamos patologías y todo, siempre hablamos de la segunda, ¿no? Como límite de la vascularización, ¿no? Yo siempre les digo, la primera y segunda porción del duodeno proviene del tronco celíaco, ¿no? En tercera y cuarta, para abajo ya comienza mesentérica superior, ¿no? En la segunda porción desemboca todo lo que es el conducto colédoco, el conducto pancreático, ¿no? Entonces siempre hablamos de la segunda. Pero acá miren el síndrome de Wilkie, ya la arteria mesentérica superior obstruye la tercera porción del duodeno, ¿ya? Muy bien, y acá, bueno, obviamente les dejo todas las causas, ¿no? Preguntas típicas. ¿Cuál es la causa más frecuente, ¿no? Causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes no operados? ¿Quién me dice? Muy bien, las hernias, pues, ¿no? Causa más frecuente en no operados, ¿ya? Y la pregunta, si yo te digo, ¿cuál es el tipo de hernia, o cómo se llaman las hernias que generan obstrucción? ¿Cómo se le denomina esa hernia? ¿Quién me dice? ¿Cómo se le llama la hernia que genera obstrucción intestinal? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se denomina ese tipo de hernia? Muy bien. Hernia incarcerada. Litre no, hernia de litre es cuando tiene el divertículo de Meckel. Hernia incarcerada, ¿ya? Entonces eso es importante. Cuando una hernia te genera clínica de obstrucción intestinal, es porque obviamente ya habíamos hablado que es una causa externa, aprieta el intestino, ¿no? Y te genera clínica de obstrucción intestinal, ¿verdad? Pero cuando esta ya comienza a haber compromiso vascular, que vamos a hablar como una complicación, a eso se le llama hernia estrangulada. Ya eso, por ejemplo, preguntaron en mi examen, ¿no? El de recintado, no puse esa pregunta porque, bueno, lo vi más que todo por el tema de hernia, pero eso preguntaron, ¿no? Porque generó obstrucción intestinal y todo, pero ya en el paciente estaba generando cambios violáceos, ¿no? Del intestino. Y eso vamos a ver, ¿no? Signos que me hacen pensar ya en necrosis, ¿listo? Entonces, hernia que simplemente te genera obstrucción intestinal, eso es una hernia incarcerada. Una hernia que aparte de obstrucción intestinal ya te está generando necrosis, ya eso se le llama estrangulada. Muy bien. Y bueno, ya las neoplasias, bueno, te pueden preguntar también el tema de cuál es la causa más frecuente de obstrucción en adultos mayores, ¿no? Ahí lo puedes asociar obviamente al cáncer de colon, pero acá están todas las causas, ¿no? El vólvulo, la intusubsesión, estenosis por fármaco, cuerpo extraño, hilo biliar, Meckel, ¿no? Que es una de las complicaciones también del divertículo de Meckel, etcétera, ¿ya? Bueno, y se los dejo, entonces queda claro con respecto a la epidemiología, los antecedentes, los datos importantes, cosas que te pueden preguntar en su rotación. Ahora, clasificación y presentación clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo denominamos a las obstrucciones dependiendo si son parciales o totales? ¿Cuál es un signo característico? Porque yo me imagino que los que han rotado ya por cirugía o han hecho el internado, casi siempre ponían obstrucción intestinal parcial, ¿no? O también llamada incompleta. ¿Qué es lo que te da ese dato para tú pensar que es incompleta? ¿Quién me dice? O sea, ¿cómo tú diferencias una incompleta de completa, pero no sin estudio de imagen, solo con clínica? Claro, paso de gas, ¿no? O sea, eliminación de flatos, por ejemplo, ¿no? O sea, puede tener clínica de obstrucción, ¿verdad? Puede tener clínica de obstrucción. Yo no escribo tan bonito, chicos, disculpen. La eliminación de flatos, obviamente, si es una obstrucción completa, obviamente nunca se va a liberar gas. Pero si es incompleta, sí puede haber una eliminación de flatos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para nosotros pensar oligosintomático, porque una obstrucción al final igual te va a generar náuseas, vómitos, distensión, ¿no? Pero eso me divide una oligosintomática, perdón, una parcial de una total, ¿no? En cambio, la total, ahí les pongo oclusión total, muy sintomático, y obviamente hay un mayor riesgo de estrangulación. Algo que es muy importante en el tema del manejo es el tema de la estrangulación, que lo vamos a comentar, ¿listo? Y también lo podemos dividir en simple, cuando la oclusión solo es en un punto, ¿no? O sea, imagínense que es acá, ¿listo? Y acá está la obstrucción, pues, ¿no? En cambio, la cerrada es cuando, digamos, este es su intestino, y por aquí hay una obstrucción, digamos, por una adherencia, como les digo, que los cubre como un manto, y acá hay otra obstrucción, ¿no? Entonces, eso también se llama una obstrucción de asa cerrada, pues, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, y obviamente esta tiene gran riesgo de estrangulación, ¿ya? Gran riesgo de estrangulación. ¿Listo? Muy bien. Y la presentación clínica, como les digo, puede haber dolor abdominal tipo cólico, que acuérdense que es intermitente, ¿no? Típica pregunta. Que te digan cómo es el cólico
¿no? Porque los dolores cambian, pues, ¿no? Ya mencioné la diferencia de las vías de adherencias. Bueno, resumiendo, las adherencias son más comunes, pero son asintomáticas, ¿no? Son avasculares, son más tempranas, ¿ya? Pero las bridas sí tienen componente vascular, listo, son más tardías, pero esas sí generan obstrucción intestinal, ¿ya? O sea, con más frecuencia. El dolor abdominal es tipo intermitente, ¿ya? Siempre cuando nosotros hablamos de semiología del dolor, tienen que decir si es continuo, intermitente, sordo, etcétera, ¿no? ¿Y por qué la obstrucción intestinal es intermitente? Porque es cuando el intestino comienza a contraerse, porque, digamos, tiene una obstrucción, acá en esta imagen no tiene obstrucción acá, y el intestino se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, y ahí te duele, pues, ¿no? Pero en algún momento el intestino se cansa, pues, ¿no? No se está contrayendo a cada rato, entonces se cansa, descansa un ratito y luego nuevamente se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. ¿Listo? Entonces por eso es un dolor intermitente. La distensión obviamente depende, ¿ya? Un ratito, ya. La distensión obviamente depende de la altura de la obstrucción, ¿no? Si es una obstrucción, como ya habíamos hablado del hilio biliar, por ejemplo, que es una obstrucción que se enclava en la válvula ileocecal, obviamente se te va a distender todo el intestino, pues no va a ser grande. Pero imagínese una obstrucción en el duodeno, ¿no? No te vas a distender nada, pues porque no hay distensión, ¿me entienden? Las náuseas, los vómitos, igual es importante ver si son náuseas o vómitos tempranos, ¿no? Que el paciente come y ya vomita, eso me hace pensar más en una obstrucción alta, ¿listo? Diferente a náuseas o vómitos tardíos, ¿listo? Y los vómitos también es algo importante. Quiero preguntar que hay vómitos fecaloideos, ¿no? A veces te explican eso. Ahora yo les pregunto, cuando hay vómitos fecaloideos, ¿ustedes en qué tipo de obstrucción piensan? Baja, 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 baja. Ya, muy bien, ¿ya? Pero también podría ser una obstrucción alta, ¿ya? Que está permaneciendo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que deberían saber también, ¿no? Porque ustedes me imagino que saben esto de baja, por el tema de preguntas de examen, ¿no? Te dicen fecaloideo, lo piensas obviamente por la materia fecal, es una obstrucción seguramente en el colon, pero cuando hay una obstrucción de intestino delgado que ya está durando mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa? Comienza a haber translocación bacteriana. Es más, el mismo Schwartz te dice que algunos estudios te dicen que valoran el tema de antibioticoterapia, ¿no? Pero obviamente ustedes han rotado, saben que casi nunca se le da antibioticoterapia al paciente, pero se supone que hay como una hipótesis que debería darse porque puede haber sobrecrecimiento bacteriano en estos pacientes. Muy bien, entonces cuando hay vómitos fecaloideos, o podría pensar que obviamente es una obstrucción en el colon, como les digo, todo al final se une, ¿no? Los antecedentes, la clínica que lo acompaña, o sea, aparte del vómito, qué es lo que tiene y todo eso, como para hallar algo, ¿no? Porque imagínense que tiene cólico biliar, tiene su ecografía de que tiene cálculos en la vesícula, ¿no? Y ven vómitos fecaloideos, no voy a estar pensando en una obstrucción de colon. Encima es un paciente joven, ¿no? Que no tiene historia familiar de cáncer de colon o alguna patología del colon, o sea, nada que ver, ¿ya? Entonces fecaloideos también podría ser porque se ha instaurado ya hace mucho tiempo, ¿no? Y el paciente obviamente lo ha dejado pasar. ¿Listo? El estreñimiento, constipación, obviamente. Y esto también, ¿no? Los ruidos hidroaéreos hiperactivos, los famosos ruidos metálicos, ¿ya? ¿Cuántos son los ruidos hidroaéreos normalmente? ¿Qué me dice? ¿Cuántos son los ruidos hidroaéreos? De 5 a 30. ¿Ya? Lo normal es de 5 a 30. Muy bien, entonces los ruidos metálicos, 5 a 35, bueno, eso puede variar, pues, ¿no? Los ruidos metálicos, obviamente, muy bien lo dicen, es al inicio de una obstrucción. Porque ahí es cuando les digo que el intestino está que lucha, lucha, lucha. Exacto, ¿no? Ruidos de lucha. Pero ya cuando se instaura, o sea, ya es crónica la obstrucción, ya el intestino también se cansa, pues, ¿no? Como ustedes con su ex. Ya se cansan, ya no insisten más, entonces comienza a disminuir la peristalsis. ¿Listo? Y esto también es muy importante, porque esto es un dato importantísimo para diferenciar de un hilio funcional. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar, ¿no? Del hilio, pero ya vamos adelantando eso, que obviamente en el hilio funcional es que el intestino no hay buena peristalsis, ya sea por muchas causas que vamos a ver, neurológicas, vasculares, ¿ya? Entonces, en el hilio funcional nunca, pero nunca, nunca, nunca va a haber ruidos metálicos, pues, porque ese intestino nunca va a querer trabajar más. O sea, es un intestino que no tiene peristaltismo, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se dividen las obstrucciones? ¿Cuál es el punto de referencia, típica pregunta de examen, que me define una obstrucción intestinal alta de una obstrucción baja? A ver quién me dice. Voy a poner tipos.
¿Qué es esa línea que está habiendo ahí? Ya, muy bien. Entonces, lo que me define una alta, ¿no? De una baja es la válvula ileocecal, pues, ¿no? En otras palabras, ¿ya? En otras palabras, te divide el intestino delgado, o sea, la obstrucción alta es el intestino delgado y la obstrucción baja es el intestino grueso, ¿verdad? Pero hay otras bibliografías, por ejemplo, eso no lo mencionan en Schwartz, que te dicen que hay una obstrucción alta, media y baja. ¿Cómo sería ahí? ¿Cuál es el límite entre la alta y la media, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? Muy bien. ¿Y qué es el ángulo de Trade, si te preguntan? ¿Qué es el ángulo de Trades? Ángulo duodeno yeyunal. Muy bien, es el ángulo entre el duodeno, ¿no? Y el yeyuno, es la limitación. Y la media de la baja se mantiene por la división de la válvula ileocecal, ¿no? Entonces, también te lo pueden diferenciar así, ¿no? Si quieres diferenciar entre alta, media y baja, ¿no? Obviamente la baja tiene más distensión, la alta no tiene distensión, la media puede tener cierto grado de distensión, ¿no? Con respecto a la alta, acá te dicen, pues, ¿no? Que tiene sus vómitos precoces, generalmente, ¿ya? Ah, obviamente en la alta, también muy importante, tiene vómitos biliosos, ¿ya? Esto para mí, yo siempre les digo, es un dato importante, para el que no lo sabe aún, de el origen de la obstrucción y sobre todo en la parte pediátrica, ¿no? Ya hemos dicho que en la segunda porción del duodeno, o sea, más o menos aquí se vierte la bilis, pues, ¿no? Acá viene el colédoco y se vierte la bilis. Entonces, cuando la obstrucción ya es por debajo, ya, por debajo de la segunda porción del duodeno, los vómitos son biliosos, biliosos. Pero cuando la obstrucción se da por encima, ¿no? Por encima de la segunda porción del duodeno, te van a decir vómitos no biliosos, ¿no? Característicos, por ejemplo, de la estenosis hipertrófica del píloro, porque el píloro está acá. Entonces se obstruye acá el píloro y obviamente te genera vómitos no biliosos, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Bueno, en sí, los vómitos biliosos no vendría a ser más que todo en la alta, pues, ¿no? O sea, creo que es un dato general para que diferencie más o menos a qué nivel está la obstrucción, ¿ya? Muy bien. Y la baja, bueno, como ustedes habían dicho, a veces te lo catalogan con vómitos tardíos, ¿no? Vómitos tardíos o vómitos fecaloideos. Pero ya les he dicho que los vómitos fecaloideos puede haber en ambos, ¿no? En una alta puede haber, pero porque ya va mucho tiempo. Ahora, lo otro importante es yo detectar que ya hay signos de estrangulamiento. Esto sí es muy importante, ¿ya? Porque si yo detecto signos de estrangulamiento, ya vamos a ir viendo que sí o sí es quirúrgico, sí o sí opera, ¿ya? Ahí no pienso nada más, sí o sí se opera, marcan la parotomía. Bueno, si es la paroscopía, lo ideal sería la paroscopía, pero ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Ahora, aquí me dice cuáles son signos de estrangulamiento. ¿Cuáles son los datos que tú buscas en tu historia clínica, ¿no? Para tú pensar que ese paciente se está estrangulando, o sea, está entrando ese intestino en isquemia. ¿Qué me dice? Muy bien, cambio de coloración, ¿ya? Inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Dentro de eso, ahí vamos a encontrar, pues, taquicardia, presión arterial baja, ¿no? ¿Qué más? Alteración de accesorio no tanto, o sea, alteración de accesorio obviamente estamos hablando de algo grave, pero no lo asociamos obviamente directamente a que esté teniendo isquemia, ¿no? Puede ser que esté teniendo otra cosa, ¿no? Muy bien, dolor intenso, o sea, vamos a poner dolor de defensa, ¿no? Contractura muscular, pensando también en una posible ya peritonitis, ¿listo? Dolor intenso, ¿no? Porque el paciente con cólico intestinal, o sea, es dolor también, pero si hablamos ya de un dolor continuo, intenso, con contractura ya del abdomen, ¿no? Algún signo de peritonismo, ¿no? Signo de rebote positivo, te dice, ya hay isquemia ahí, ¿me entienden? Muy bien. Y lo otro, nunca olviden la fiebre. Fiebre y por ahí si te dan el dato de leucocitosis. Aunque ojo, la obstrucción intestinal sí podría generar cierto grado de leucocitosis leve, ¿ya? Pero si obviamente te ponen pues leucocitosis de 18.000, 20.000, ya, pues ahí sí obviamente tienes que pensar en isquemia. Entonces, esto es muy importante porque son signos de isquemia, de estrangulamiento, y eso sí o sí se tiene que operar, ¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos hecho el resumen de la clasificación y presentación clínica, ¿ya? Ahora el diagnóstico, muy importante el tema de diagnóstico. Ah, a veces también han preguntado, bueno, se lo quieren poner,
que las obstrucciones altas generan alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿ya? Y eso es cuando siempre dicen, ¿no? Los vómitos, porque generalmente, obviamente, lo más frecuente, si me preguntan entre alta y baja, va a ser las obstrucciones altas, ¿no? Es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, obviamente se bota un montón de ácido clorhídrico, acuérdense. Entonces, los vómitos, generalmente, el disturbio hidroelectrolítico que generan son alcalosis metabólicas, alcalosis metabólica hipoclorémica, porque estoy botando ácido clorhídrico, ¿ya? En cambio, las obstrucciones altas, característicamente, generan acidosis metabólica. ¿Y ustedes qué creerían? ¿Hiperpotasémica o hipopotasémica? ¿Qué me dice? Acidosis metabólica con hipo, muy bien, hipopotasemia. Yo les dije que una regla es que los pacientes con acidosis siempre tienen hiper, o sea, siempre va relacionado por el tema fisiológico. Y la alcalosis siempre va con hipopotasemia. Es más, la alcalosis metabólica por una obstrucción alta te genera hipopotasemia también, ¿ya? Pero en estos casos la baja es otra excepción, como siempre les digo, aparte de las acidosis tubulares y efecto adverso de la acetosalamida, son causas de acidosis metabólica con hipopotasemia, ¿ya? Muy bien. Ah, y lo otro que me olvidé de preguntarles es, y si les digo, ¿cuál es el tipo de cirugía más frecuente que generan bridas y adherencias? ¿Cuál me dirían? ¿Por qué qué? ¿Por qué la causa de que genere hipopotasemia? Por el mismo tema que les dije de la secreción a nivel colónico. ¿Shihan? Ya, muy bien. Cirugías pélvicas, ya. Cirugías pélvicas, ya. Sobre todo cirugías pélvicas. Ahí lo agregan. Más riesgo, cirugías pélvicas. Perfecto. Ya. Me repente allí está con la clase de endocrino. Ya, muy bien. Diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, obviamente también muy bien, Carlos, ¿no? O sea, cuando son cirugías abiertas también aumenta el riesgo, ¿no? Al final la laparotomía siempre te da más complicaciones, ¿no? Por eso, hasta acá ya el Schwartz mismo te dice que la laparoscopía ya en muchos países es lo ideal, ¿no? Pero acá en Perú no muchos hospitales lo hacen, ¿no? Y es más, en las claves de preguntas, como les digo, siempre el que hace el examen lo hace más sobre todo con el manejo, ¿no? Yo les comenté de la pregunta de examen que hubo en el mío, que decían el antihipertensivo de elección en una crisis hipertensiva, obviamente lo mejor es el abetalol, pero la clave fue nitropusiato. Y ya no es la primera vez que veo eso, sino ya es la segunda porque hace 2 exámenes creo que también marcaron nitropusiato, habiendo ahí la clave también del abetalol, ¿no? Bueno, el diagnóstico entonces, el diagnóstico es clínico, y si a ti te preguntan cuál es el examen, cuál es el gol estándar, ¿quién me dice? ¿Cuál es el gol estándar para obstrucción intestinal? Se dicen el gol estándar. Ya. No confundan esas palabras, ya les he enseñado bastantes veces. Una cosa es que te digan el de elección, ¿no? Cuando yo hablo de un examen de elección, es costo-rentabilidad, ¿ya? El de elección es la radiografía, ¿ya? Este es el de elección. Pero el gol estándar es aquel estudio que tiene la mayor especificidad y mayor sensibilidad, que es la tomografía, pues. Solo que en la mayoría de casos las obstrucciones pues no son graves, entonces basta con confirmar el tema de que sea una obstrucción, ¿no? Ahorita vamos a ver los signos que se pueden ver, y ya, ¿no? Ya la tag lo usamos, por ejemplo, cuando no se corrobora con una radiografía, ¿no? Tiene una evolución tórpida, qué sé yo, ¿no? Pero la tomografía al final es lo mejor, porque obviamente te está dando una imagen tridimensional, ¿ya? Muy bien, entonces, como hablamos, la radiografía, y siempre te van a preguntar, lo ideal también, ojo, lo ideal es que hagas una radiografía en decúbito, y luego en bipedestación, ¿no? Pero en el examen siempre te ponen, pues, ¿no? ¿Cuál es la elección? ¿Decúbito o bipedestación? Obviamente en bipedestación, ¿no? Lo ideal es tomar las dos, ¿ya? Pero si ya, bueno, van a tomar una nada más, es en bipedestación para obviamente ver los niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí me dice cuál es la triada. Oye, bueno, si no saben la triada, díganme qué podemos ver en una radiografía de obstrucción intestinal. ¿Quién me dice? A ver, datos, hallazgos que puedan ver en la radiografía. Muy bien. Aumento
de los niveles hidroaéreos. ¿Qué más? Claro, ahí podemos ver, por ejemplo, el famoso signo en pila de moneda, ¿ya? Signo, hay bastantes, ¿no? Signo en collar de perlas. ¿Listo? ¿Qué más? La dilatación, muy bien la distensión, ¿no? La dilatación, ¿listo? De las asas. ¿Cuánto? Más de 3 centímetros, ¿listo? Y obviamente ausencia o poco, vamos a ponerle aire en el colon, porque estamos hablando, obviamente, todo esto estamos tocando obstrucción del intestino delgado, pues entonces obviamente no llega aire a lo que es el colon y, bueno, la parte rectal a veces también te pone, ¿no? Muy bien, entonces es lo característico que nosotros vemos en la radiografía y con eso ya podemos confirmar nuestra sospecha. Pero ¿qué es lo que pasa? Y acá les pongo, la sensibilidad, ay, ya quedó. Bueno, ya la sensibilidad es del 80%, ¿no? 70-80%, y su especificidad es baja. ¿Y por qué creen que su sensibilidad es baja? Pregunta de, bueno, los que ya han pasado salud pública ya deben saber esto, igual todos los que ya están en medicina interna, ¿no? Cuando ven un estudio que es sensible, es específico, tienen que entender, pues, ¿qué es la sensibilidad? ¿Qué me busca la sensibilidad? ¿Enfermos o sanos? Que una prueba sea sensible. Muy bien, enfermos. Entonces, si una prueba tiene baja sensibilidad, ¿yo qué tengo mayor error? De tener falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. ¿Cuál es mi mayor error cuando una prueba de sensibilidad es baja? ¿Aumento qué? A ver, falsos negativos, falsos positivos, falsos negativos. Ahí están variando. Ya. Obviamente aumentan los falsos negativos. Nunca olviden eso, chicos. Cuando una prueba es poco sensible, aumentan los falsos negativos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es para buscar enfermos. Entonces, si una prueba es poco sensible, ¿no? Vamos a decirle menor del 70%, es poco sensible, ¿qué va a pesar? Va a aumentar pacientes que te dan resultados negativos, porque en verdad están enfermos, ¿no? Pero te están dando resultados negativos. O sea, estoy perdiendo pacientes que son enfermos, que es lo que estoy buscando. ¿Se entiende? ¿No? En cambio, cuando una prueba es poco específica, ¿ya? Porque la especificidad que busca, sanos, ¿no? Cuando la especificidad es poca, lo que aumenta son los falsos positivos, pues personas que están sanas, pero me están saliendo como positivos. ¿Se entiende? ¿No? Y eso, bueno, eso también se relaciona con la fórmula, pues, ¿no? De sensibilidad y especificidad. Pero siempre recuerden eso. Entonces, ¿por qué creen que un paciente, o bueno, las radiografías pueden tener baja sensibilidad? Y yo te pregunto, ¿no? Las radiografías son muy buenas y siempre me dicen baja sensibilidad, baja especificidad, ya. Pero dime, ¿por qué baja sensibilidad? O sea, ¿en qué casos podrían haber falsos negativos? Pues, ¿no? O sea, que yo tome una radiografía y no me aparezca nada, cuando el paciente sí tiene obstrucción. ¿En qué casos se podría dar el tema de aumento de falsos negativos? ¿No? Lo vamos a poner. Causas de falsos negativos en radiografía. A ver quién me dice. Lo que se les ocurra. No ver la obstrucción cuando hay obstrucción. Claro, pero esa es la esto. Pues. Claro, podría ser la obesidad. Aunque bueno, pucha, tendría que ser una gran obesidad como para que ni siquiera se proyecte, ¿no? Pero ya, lo vamos a poner, ¿no? Podría ser la obesidad. ¿Qué más? Ya, o sea, vamos a quitar la parte de que, vamos a quitar la parte de la parte del que toma, ¿no? O sea, vamos a ver como que la radiografía sí está bien tomada. O sea, ya parte del esto, ¿no? Claro, o sea, el embarazo también lo podríamos meter ahí, ¿no? Gestación, obesidad, ¿no? Pero ¿qué? Obstrucciones proximales, pues. ¿Por qué pasa si hay una obstrucción proximal? Si hay una obstrucción proximal, obviamente no va a generar distensión, no va a generar niveles hidroaéreos. Es lo más lógico, ¿verdad? Los tumores, todo eso obviamente sí me pueden generar. Si la obstrucción es abajo, no habría por qué darme un falso negativo. Igual me van a generar niveles hidroaéreos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, obstrucciones proximales y cuando la luz está llena de líquido. ¿Ya? Cuando hay una obstrucción, ¿no? Si me preguntan la fisiopatología de la obstrucción intestinal, hay aire, ¿no? Por la acumulación de aire intestinal, pero también hay líquido, ¿no? No olviden lo que les dije, comienza a haber secreción, o sea, el intestino, al querer hacer este peristaltismo aumentado, porque obviamente quiere vencer esa fuerza que se le está poniendo, ¿no? Aparte de generar peristaltismo, o sea, ese estímulo, por así decirlo, no solo estimula el plexo de Auerbach, ¿no? Que es el plexo mientérico de Auerbach para generar peristaltismo, también estimula todo el plexo, entonces también estimula el plexo submucoso, el de Meissner, y también genera secreción, ¿ya? Entonces, la obstrucción al final, ¿no? Lo que hay adentro es agua y líquido.
Entonces, cuando en el caso hay mucho líquido en el intestino, obviamente no se va a ver, pues, porque el nombre lo dice, son niveles hidroaéreos, ¿ya? Claro, o sea, pero el tema de lo que nosotros vemos más en la radiografía por el tema de la radiopacidad, pues, es este tema de que vemos la delimitación, obviamente, entre el líquido y el aire. Pero si está todo lleno de líquido, no vamos a ver una diferencia, ¿se entiende? ¿Y cuándo ocurre esto, no? Porque ¿cuándo ocurriría que solo el líquido, o sea, ya ni siquiera hay aire, cuando hay una obstrucción de asa cerrada? Pues, ¿se acuerdan lo que dijimos? Obstrucción de asa cerrada, o sea, que por los dos lados está cerrado, ahí hay bastante líquido. Entonces, eso me puede dar falsos negativos. Y ni qué hablar de los falsos positivos por una baja especificidad, pues. ¿Listo? ¿Por qué me puede, perdón, claro, ¿por qué me puede dar falsos positivos? Porque de por sí nosotros podemos tener niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles hidroaéreos, etcétera. Entonces tiene una baja especificidad, ¿ya? Muy bien. En cambio, la TAC, ¿no? La tomografía, miren, tiene una sensibilidad del 80 al 90% y tiene una especificidad del 70 al 90%. O sea, es lo mejor, lo mejor. Lo único malo, porque siempre hay algo malo, acá les puse, su única limitación es que tiene una baja sensibilidad, miren, cuando hay obstrucciones de grado bajo o parcial. Pero ahí va lo que decimos, ¿no? La mayoría de obstrucciones son de grado bajo o parciales. Entonces, nos basta con una radiografía de abdomen, ¿no? Entonces, cuando ya pedimos la tomografía es porque obviamente o es una obstrucción completa o es una obstrucción doble, etcétera, que hayamos tenido que pedir la tomografía, entonces ya no nos importa eso si es leve o no. ¿Se entiende, no? Entonces, pero ya. En la tomografía, entonces, ¿qué vamos a ver? En la tomografía no solo es muy específica porque te va a confirmar que hay una obstrucción, sino hasta te puede confirmar que es de doble asa cerrada y te puede confirmar también si hay estrangulamiento, ¿ya? Ahorita vamos con eso. Por ejemplo, lo que encontramos en la TAC, que obviamente, acuérdense, es con contraste, ¿ya? Y si te preguntan qué tipo de contraste es hidrosoluble, ¿ya? Usamos contraste hidrosoluble. ¿Por qué la obstrucción baja es más difícil para la tomografía y tiene mayor distensión? No estamos diciendo que esto de acá grado bajo no es porque es una obstrucción baja, ojo, grado bajo me refiero por esto, por lo que es una obstrucción parcial, ¿ya? O sea, la tomografía es igual lo mejor en ¿cómo se llama? En colon también, ¿ya? Muy bien. Claro, asa senú ahorita lo vamos a hablar cuando es cerrada, ¿ya? Pero vamos a hablar primero lo normal, en una obstrucción que digamos que puede ser completa, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Dilatación intestinal, ¿no? Vamos a ver las asas intestinales dilatadas, ¿ya? Descompresión distal del intestino, ¿listo? Y lo más importante creo que es el tema del contraste, que no pasa, pues, ¿no? Cuando el contraste no pasa es porque obviamente hay una obstrucción ahí, ¿no? Dilatación intestinal, descompresión distal del intestino y el contraste que no pasa, ¿listo? Y cuando hay una obstrucción, ¿no? En asa, ay, perdón. Cuando hay una obstrucción en asa cerrada, ¿no? Que es lo que digo que hay doble obstrucción, ahí muy bien lo que han dicho, está el famoso, o bueno, vamos a poner asas dilatadas, ¿ya? Pero en forma de U, ¿ya? En forma de U te pueden poner en forma de C, ¿listo? Y también en el short mencionan la distribución radial de los vasos mesentéricos, ¿no? Pero la verdad es que yo de ahí creo que un dato importante que podrían poner en pregunta de examen, o ya tú respondes y ya creo que es suficiente para el cirujano, que le digas dilatación en forma de U o C. Eso me hace indicar obviamente que es una asa cerrada. Pero lo que sí creo que sí o sí te pueden preguntar es, ¿y qué hallazgos? Yo encuentro la tomografía que me indican isquemia, ¿no? O, en otras palabras, te dicen que hay estrangulamiento. A ver, eso sí me parece importante. ¿Qué hallazgos en la tomografía yo podría ver que me indican isquemia o estrangulamiento? A ver, ¿alguien quiere participar? Por ejemplo, para que recuerden, porque todos esto se asocia, ¿cuál es el signo característico en los pacientes con enterocolitis necrotizante? En los niños. Neumatosis. ¿Y por qué la neumatosis? Por isquemia intestinal, pues. Pero en estos casos esos niños es por enterocolitis necrotizante. Entonces, la neumatosis no es que es patognomónico de la enterocolitis. La neumatosis intestinal, el aire en la pared del intestino, ocurre por isquemia intestinal. Entonces, acá vamos a encontrar neumatosis intestinal. Y miren, lo que les voy a mencionar es todos los datos que encontramos en una enterocolitis necrotizante. A ver, ¿quién más se acuerda qué encontramos en ya cuando una enterocolitis necrotizante es grave? ¿Qué se encuentra? ¿Qué más se encuentran? ¿Alguien recuerda? ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, gas. ¿Dónde encontramos gas? En la vena porta.
¿ya? Gas en la vena porta, ¿no? Gas portal, muy bien. Vamos a ver opacidad mesentérica, ¿listo? Y obviamente una disminución de la captación del contraste en el tejido, ¿ya? Pero creo que lo más importante es ver que hay neumatosis intestinal y gas portal, ¿no? Eso ya me indica que está habiendo isquemia del intestino. Y eso es gracias a la tomografía, ¿ya? Pero en el Schwartz, ¿no? Ya te menciona lo mejor, que obviamente nadie lo hace porque ya creo que es una parte de costo, de bastante para una enfermedad que, bueno, no lo amerita tanto, ¿no? Poniendo el caso de que en la mayoría de cosas es benigno, que es la serie de intestino delgado o enteroclisis, ¿no? Como le digo ahí, es tomar bastantes radiografías, ¿no? Para ir viendo la evolución, ¿listo? Y lo mejor es esta, la técnica de doble contraste en la enteroclisis. O sea, va viendo con contraste cómo va viendo la obstrucción y te puede llegar a llegar a ver hasta obstrucciones mínimas, ¿no? O sea, si hay una isquemia mínima, también te la ve, ¿ya? Pero como les digo, eso ya es casi, o sea, dicen que es lo mejor, pero no lo hacen, pues, ¿no? Porque no se llega hasta ese nivel. Obviamente la tomografía, aparte de diagnosticar o ver que hay una obstrucción de intestino, hasta obviamente te puede diagnosticar la causa, ¿no? Imagínense que es por una carcinomatosis peritoneal o un tumor intraabdominal, ¿no? Que te está generando esa obstrucción, obviamente la tomografía te lo va a diagnosticar. Está de más decir eso. Bien, entonces ya saben la diferencia entre radiografía, tomografía. El de elección es la radiografía, porque es lo primero que pido. Te ponen paciente con obstrucción intestinal, bueno, paciente con distensión abdominal, vómitos, ausencia de flatos. ¿Qué es lo primero que le pide? Radiografía en bipedestación, eso no cambia. Es lo de elección, es lo mejor, es lo más costo rentable. Pero si te dicen cuál es el gold estándar para el diagnóstico de una obstrucción intestinal, ahí sí es la tomografía con contraste. ¿Ya? Muy bien. Y terminamos con el tema del manejo. ¿Ya? El manejo prácticamente es la reanimación con líquidos. ¿Por qué reanimamos al paciente con líquidos? Porque por el mismo tema que decimos que esos pacientes generan bastante secreción. Es más, esto te puedo preguntar, a ver, en el paciente con obstrucción intestinal, ¿hay hemodilución o hay hemoconcentración? ¿Qué me dicen? ¿Qué hay en el paciente con obstrucción intestinal? ¿Hemodilución o hemoconcentración? Hemoconcentración, muy bien. Porque por el aumento de secreción que ya estaba mencionando un montón, por eso hay agua también en la luz, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Disminuye el volumen intravascular. O sea, cuando te pregunten, ¿para qué lo hidratamos al paciente con obstrucción intestinal? ¿No? O sea, ¿dónde está la fisiopatología? O sea, ¿de dónde tú me dices que tiene una disminución de volumen intravascular por esto, ¿no? El aumento de secreción genera una disminución, perdón, de volumen intravascular, y esto también en la radiografía podrías ver que hay una hemoconcentración, ¿no? Entonces ves ahí su hematocrito en 51, 52 y te dice, ¿qué pasa? ¿Está con policitemia? ¿No? ¿Está con los glóbulos rojos alterados? No, es parte, ¿no? Porque hay una disminución de volumen intravascular. Por eso es importante al paciente hidratarlo, ¿no? Hidratarlo con líquidos isotónicos, ¿no? Ya los que han estado en mi clase de electrolitos, isotónico, hablamos de una sustancia con osmolaridad igual al plasma. Estamos hablando obviamente del cloruro de sodio al 0,9%, ¿verdad? Y también lo ideal debería ser ponerle sonda también para vigilar la diuresis, ¿no? Porque estamos hidratando. Y lo otro importante es la sonda nasogástrica, ¿listo? Antes se decía que mientras mayor sea la sonda, por ejemplo, yeyunal, ¿no? O sea, que lo metan más, era mejor, ¿no? Para descomprimir, pero no. Se había asociado a muchas complicaciones, por eso lo mejor es una sonda nasogástrica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es el manejo, vamos a ponerle, en el paciente no complicado. Y ahora vamos a preguntar eso, ¿no? No complicado, simplemente en el paciente que no tiene signos de isquemia, ¿no? Te dice que tiene una obstrucción hace 2 días, 3 días, ¿no? Comenzamos con esto, ¿ya? Cuando, ¿no? En el paciente, vamos a ponerle con obstrucción parcial, ya que es la mayoría, cuando indicamos procedimiento quirúrgico, típica pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo yo evalúo o hasta cuándo yo lo mantengo con líquidos, ¿no? Hospitalizado, con su sonda, que yo digo, no, ya pasó mucho tiempo, vamos a entrar a sala? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo esperan? Pregunta importante. 48, 72 horas, ya. 48, 72, ya. 48 horas, ya. Bueno, pues 48 horas es lo que se espera cuando es un paciente que no ha tenido signos, obviamente, de isquemia o estrangulamiento, pues, ¿no?
Ahí entramos al procedimiento quirúrgico, que como les digo, lo de elección por, obviamente, la disminución de las complicaciones, etcétera, es la laparoscopía, ¿ya? Pero lo que van a ver actualmente acá, en las preguntas de examen, siempre es laparotomía, ¿ya? Al final, como les digo, la pregunta de examen más que todo se basa en el sentido de que tú sepas cuándo operar y cuándo hacer un manejo médico, ¿no? Entonces, cuando entramos a un procedimiento quirúrgico, obviamente abrimos y todo, y siempre hay que ver el tema de si hay segmento no viable, ¿no? Porque si hay segmento no viable, o sea, que ya está necrosado, se hace una resección, ¿ya? Más anastomosis, terminal, pues, ¿no? Terminal. O sea, entre los dos cabos que quedaron, pues, ¿no? Y también, por ejemplo, el Schwartz se menciona que si hay un tema de tejido en duda que si es viable o no, haces una reevaluación a las 48 horas, ¿no? O sea, si tienes duda en si está viable o no, vuelves a abrirlo, lo abres nuevamente a las 48 horas. O sea, lo mantienes con la hidratación, todo, nuevamente. O sea, obviamente ya has manejado las bridas, las adherencias, ¿no? La causa, porque obviamente el procedimiento quirúrgico, como les dije, la parotomía, la paroscopía, y manejas la causa, ¿no? Si es un tumor, lo reseccionas, si es una hernia, haces el reparo, si es bridas, adherencias, pues quitas el tema de las bridas, las adherencias, etcétera, ¿me entienden? Pero siempre tengo que ver si ha habido isquemia intestinal o no en el segmento que se ha obstruido, ¿ya? Entonces, cuando hay duda de si hay viabilidad o no, o sea, lo ves como que no está tan rosadito, pero tampoco lo veo negro, ¿ya? Vamos a hidratarlo, vamos a esperar que se contraiga bien ese intestino y lo volvemos a abrir a las 48 horas. Eso es lo ideal, ¿ya? Muy bien, y ahora la pregunta. En un paciente con obstrucción completa, ¿qué marcarían ustedes? ¿Hidratación con sonda nasogástrica o operación? O sea, la parotomía, si les aparece ahí. En un paciente con obstrucción completa, ¿qué marcan ahí? Quirúrgico. Eso también lo menciona el mismo Schwartz, ¿no? Y eso obviamente va a ser una respuesta en tema de rotación que va a depender mucho de su cirujano, ¿no? O sea, de cómo lo evalúen, porque ahí mismo en el libro también menciona que algunos hacen esto, otros hacen esto, ¿no? El tema de que obviamente sea una obstrucción completa, en Schwartz menciona la término terminal, o sea, la misma, o sea, simplemente unir los cabos, no término lateral, porque no vamos a hacer anastomosis, no vamos a hacer, perdón, ostomía. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en vólvulo, ¿ya? Cuando es términos laterales, porque vamos a hacer temas de ostomía o eso. Bueno, menciona, claro, que obviamente el tema de que es una obstrucción completa aumenta mucho más el riesgo de estrangulamiento, ¿no? Pero, si es que no, o sea, si es una obstrucción completa, porque es un paciente, digamos, que no tiene náuseas, vómitos, distensión, no elimina flatos, pues, ¿no? Ya en tu radiografía o le has tomado tomografía en donde ya sabes que es una obstrucción completa, pero no tiene signos de isquemia o estrangulación, te dicen que puedes hacerle un manejo médico. ¿Ya? Ojo, por eso acá, en este cuadro, justo lo saco de Schwartz, te dice, ¿no? Una obstrucción parcial o ya sea una obstrucción completa, igual, ayuno, sonda, ¿no? Hidratación, ¿listo? Y bueno, acá, como les digo, siempre lo ideal debería ser la exploración abdominal en serio, pues, ¿no? Que es lo que les hablé de la enteroclisis para ir viendo cómo va. ¿Ya? Pero en este caso, acá lo que sí me parece importante es que en la parcial esperamos, dijimos, 48 horas. ¿Listo? Pero en esta, miren acá, ¿desarrolla signos o síntomas de isquemia? No. Perfecto. Pero acá vamos a ver, mejora después de 24 horas. ¿Listo? Entonces son datitos que me parecen importantes, bueno, sobre todo para los que van a la cirugía, ¿no? Todo esto, que yo para una parcial evalúo hasta 48 horas, pero en la total no, pues. En la completa no me arriesgo. Si en 24 horas el paciente no ha mejorado, porque obviamente la sonda lo que hace, acuérdense, es disminuir las náuseas, la distensión, todo eso, no ha mejorado, de frente, miren, quirófano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en cambio acá, por ejemplo, dice desarrolla signos, ¿no? No desarrollas, continúa tratamiento conservador y la duración depende de la causa de elección del cirujano, todavía te dice, ¿no? Pero generalmente te dice que son en 48 horas, ¿no? Algunos ahí, como les digo, te pueden decir 72 horas, pero te esperas, ¿no? Ya, en cambio en este no, acá tal cual te dice 24 horas. Si no hay una mejora en 24 horas, descartando, ¿no? Porque obviamente todo signo de isquemia, ¿no? Ya creo que está de más decir esto, que todo paciente que ya les dije que tiene isquemia, o sea, signos y síntomas de isquemia o estrangulamiento, se opera. Ya se opera, eso sí. Muy bien, entonces creo que con eso quedó claro, ¿no? Creo que todo claro el tema de obstrucción intestinal, ¿ya? Ahora, hasta ahí, bueno, alguna pregunta que quieran hacer, cualquiera.
¿Está quedando, o ha quedado todo claro con respecto a datitos de pregunta de examen, diagnóstico, manejo? ¿Todo bien? Excelente. Ya. Ahora, cosas que sí te pueden preguntar es el tema del hilio, ¿no? Porque en algunas bibliografías, o depende cómo te lo enseñen, porque yo creo que si te enseñan en gastroenterología, ¿no? O sea, en la parte de medicina interna, te pueden hablar como causas de hilio, pues, ¿no? Entonces, el hilio mecánico es obviamente el que hablamos de las obstrucciones y todo esto, y el hilio funcional es el hilio paralítico, que es más que todo este que estamos hablando, que debería en sí llamarse hilio nada más, ¿no? O sea, una cosa es obstrucción intestinal, otra cosa es hilio. Ya, entonces, el hilio es la famosa, también llamada pseudoobstrucción intestinal, ¿ya? Y obviamente en la clínica, ¿ya? Los signos, los síntomas son iguales al de la obstrucción intestinal. ¿A excepción de qué? ¿Cuál creen que va a ser el excepto en estos pacientes? O sea, ¿qué me puede diferenciar clínicamente un paciente con obstrucción intestinal de un paciente con hilio? Muy bien, ¿no? Lo que dijimos, los ruidos hidroaéreos en estos casos siempre van a estar ausentes o disminuidos, vamos a ponerlo, ¿no? Para no ser absoluto, ¿no? Imagínense que es un hilio pequeño, ¿no? Y lo otro es que estos pacientes hay también ausencia de flatos, ¿no? Y ese, pues, ¿no? Porque obviamente no hay, bueno, pero vamos a poner más que todo ausencia de flatos, ¿no? Por el tema de que no hay contracción, pues no hay peristaltismo. Entonces, cuando había una obstrucción completa, ¿no? También había ausencia de flatos. Entonces me dice, doctor, pero entonces el hilio tiene ausencia de flatos y la obstrucción completa tiene ausencia de flatos. Pero ¿qué pasa? Pues si es una obstrucción completa, ¿tú crees que va a haber ruidos hidroaéreos ausentes o disminuidos? Obviamente no, pues vas a encontrar los ruidos metálicos súper elevados, ¿ya? Entonces, creo que es puntual cómo lo diferencio, ¿ya? Ahora, ¿a qué se puede deber, ¿no? ¿A qué se puede deber las causas de hilio? Uno, cirugías abdominales, ¿no? Por el tema del reposo intestinal, pregunta de examen. ¿En cuánto tiempo vuelve el peristaltismo del intestino delgado? ¿En cuánto tiempo vuelve el peristaltismo del estómago? ¿Y en cuánto tiempo vuelve el peristaltismo del colon? A ver, ¿quién me dice? ¿En cuánto tiempo vuelve el peristaltismo del intestino delgado? Una obstrucción intestinal en primer nivel de atención, entren a mi curso de según los que han entrado, lo manejas sí o sí, o sea, para mí es un tema de referirlo a un centro de salud si estás en un 1-1-1-2. O sea, tú lo hidratas, ¿no? Si es que tienes en tu puesto, le pones la sonda, ¿ya? Y lo refieres, ¿ya? Por el tema de que obviamente lo ideal, y ya estamos hablando de la obstrucción intestinal, obviamente se tiene que hospitalizar, no, porque ¿cuánto vas a esperar? 48, 72 horas, que es lo que hemos dicho. Entonces, en un puesto 1-1-1-2, obviamente no vas a tenerlo ahí, pues en la posta. Entonces lo hidratas, lo que tú haces como serumista, lo hidratas, le pones sondas, si pones sonda o sabes saber poner sonda, y lo mandas a un centro de salud que si es 1-3, ya debería tener, pues, bueno, es que no tiene internamiento, pues no es internamiento como sí, ¿no? Pero puede estar ahí 24 horas, pues, ¿no? Pero referirlo. Ya, muy bien. Intestino delgado, entonces, 6 horas, muy poco. ¿Cuánto demora el intestino delgado? 12 hasta 24 horas, ¿listo? El estómago, 48 horas, ¿listo? Y el colon, de 3 días a 5 días, ¿listo? Entonces, esto es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en un hilio funcional por una obstrucción, el hecho, y te lo menciona en Schwartz también, el hecho de que haya ya ruidos hidroaéreos, ¿no? O sea, a la auscultación, no te indica que todavía no hay hilio, porque puede que tú ya escuches eso, pero todavía el estómago no hay motilidad, todavía en el colon no hay motilidad, entonces no te lo descarta, ¿ya? Pero me parece un dato muy importante que sepan cuánto dura, ¿no? Típica pregunta, te dicen, ¿cuándo renueva el peristaltismo en tal caso? En el intestino, en el estómago y en el colon, ¿no? El colon es el último en restituir su velocidad. En las infecciones, esto se debe por un aumento de prostaglandinas, ¿no? En sí, no solo son estas, ¿no? Cualquier tipo de infección, por el aumento de prostaglandinas, obviamente va a generar eso, va a generar isquemia, ¿ya? Bueno, isquemia, perdón, no, disminución de la motilidad, ya para que sepan también, por un estímulo simpático, ¿ya? Acuérdense que cuando el organismo está en situaciones de estrés, muy bien, ¿no?
situaciones de estrés, estimula el simpático. ¿Y el simpático qué hace en el intestino? ¿No? O en el sistema gastrointestinal. Ahora ese sistema lo inhibe el sistema gastrointestinal, ¿ya? Inhibe el, ¿cómo se llama? El plexo demintérico de Auerbach e inhibe el plexo submucoso de Meissner. Por lo tanto, el paciente obviamente no tiene peristaltismo, ¿no? Por temas de infección, ¿no? De estrés mecánico, ¿ya? Entonces, obviamente yo también te podría poner, no sé, pues si quiero poner pancreatitis, también podría ser una causa, ¿ya? Pero en sí, infecciones. Y lo otro que siempre deben recordar, que te preguntan, trastorno hidroelectrolítico que te genera hilio, hipopotasemia. ¿Listo? Hipopotasemia, ¿no? También la hipo o la hipermagnesemia, ojo, me parece importante porque nosotros siempre como que relacionamos hipopotasemia con hipomagnesemia, ¿no? Pero si se dan cuenta, la hiperpotasemia no te genera, ¿ya? Pero la hipermagnesemia también te puede generar, ¿ya? Y lo otro, si te preguntan entre hiponatremia e hipernatremia, la hiponatremia, ¿ya? Al final, hipo todos, ¿no? Hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia, pero ahí le agregan hipermagnesemia. Medicamentos, obviamente los anticolinérgicos, pues, porque recuerden, ya estamos diciendo que la acetilcolina, ¿no? Que es el sistema parasimpático, esto obviamente aumenta la excitabilidad en el sistema gastrointestinal, pues. Entonces, si yo bloqueo con anticolinérgicos, ¿no? Bloquean la acetilcolina, disminuye la motilidad. Los opiáceos, ¿no? Sedantes, cualquiera de eso también disminuye la motilidad, ¿no? Por eso es muy común en los pacientes, no solo por la operación, sino por la sedación, ¿listo? Y en sí ya, bueno, un montón de bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Por el hecho de que obviamente tiene que entrar calcio para la contracción, ¿listo? Y también hay causas de pseudoobstrucción intestinal crónica, ¿no? Pero lo que más me importa, creo que deben saber, porque las otras son hereditarias, que son muy poco comunes, la verdad, son trastornos, por ejemplo, de músculo liso, ¿no? Por eso no hay peristaltismo. Enfermedades vasculares, ¿no? Esclerodermia, distrofia, amiloidosis, que es el tema de depósitos, trastornos neurológicos, ¿no? Porque hay un deterioro, la famosa enfermedad de Chagas, que genera el megacolon, ¿no? El megacolon tóxico, el megaesófago. Acuérdense que en el Chagas, si te preguntan por qué se genera eso, porque es una base neurológica. Se destruye el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach también. ¿Listo? Es un tipo, por así decirlo, aganglionar. Así como la enfermedad de Hirschsprung en los neonatos. ¿Listo? Es igual. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, y acá los demás, bueno, diabetes, ¿no? Por el tema, así como hay gastroparesias, también puede generar a nivel del intestino que no se mueva. Entonces, el manejo, ¿no? Para estos pacientes consiste, como les digo, en limitar la ingesta oral, ¿ya? Y corregir el factor desencadenante. Y acá les he dejado el cuadro que te pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo reduzco el tema del hilio postoperatorio? Uno obviamente te dice, en la operación disminuye la manipulación del intestino, ¿no? Abordaje laparoscópico, que es lo ideal, ¿no? Y evitar, miren, la administración excesiva de líquido. Ojo, por eso te lo podrían preguntar, ¿no? ¿Le ponemos más líquidos para evitar el hilio o evitamos líquidos? No, menos líquidos, ¿no? Y las posoperatorias, ¿no? Es alimentarlo, no estoy hablando de hidratación, sino alimentarlo tempranamente con sopas, calditos, ¿no? Siempre líquidos primero, y administrar acá también la administración de líquidos endovenosos. Entonces, no es lo mismo, y eso quiero que sepan, que el manejo de hilio no es lo mismo que un manejo de obstrucción, ¿ya? Porque el manejo de obstrucción, nosotros ¿qué hacemos? Hidratación endovenosa y sonda, ¿no? En este caso es simplemente limitar la ingesta oral. Lo que sí podemos darle, como les digo, es comenzar la alimentación temprana en el tema de sopitas, así, y corregir el factor desencadenante, ¿no? Y acá, como les pongo, solo sonda nasogástrica en caso de que tenga clínica muy, muy vista, pues, ¿no? O sea, bastante distensión, vómitos, etcétera. Pero no es como que de base ponerle sonda, ¿ya? Entonces, por eso les digo, acá no hay hidratación. No tienes que hidratar a un paciente con hilio. O sea, hidratación no venosa. ¿Listo? Por eso evitar administración no venosa, corregir anormalidades electrolíticas, bueno, y considerar antagonistas de opioides, bueno, o sea, bloquear esos receptores de opioides en caso hayamos usado un anestésico. Y obviamente acá también está el tema de la deambulación, pues, ¿no? Por eso siempre todo su paciente operado, siempre le decían camine, camine, porque cuando caminas comienza a haber motilidad intestinal, ¿ya? Entonces, ese es el famoso hilio, ¿listo? Hilio. No, eso también, justo iba a hablar de eso. Los procinéticos, ¿no? También dice que no tienen ninguna, o sea, se ha visto que no tienen ningún beneficio, ¿no? Por ejemplo, darle metoclopramida, eso tampoco, ¿no? Solo esos que dicen estrategias para reducir el hilio, ¿ya? Muy bien, entonces queda claro, ¿no? Más que todo diferenciar un hilio de una obstrucción. Y lo último que vamos a hablar es el famoso vólvulo,
¿no? El vólvulo, que obviamente es una causa importante, porque, o sea, yo si te quiero hablar causas de obstrucción intestinal del colon, ¿no? También te hablaría de cáncer de colon, pero obviamente cáncer de colon es un tema muy aparte, pues, ¿no? O sea, es otra clase, ¿ya? Pero vólvulo, obviamente sí podemos hablar, porque son datos puntuales, ¿no? Acuérdense que esta es una torsión, ¿no? De manera antihoraria del colon, ¿ya? ¿Y cuál es el más frecuente? Facilito. ¿Cuál es el tipo de vólvulo más frecuente si te preguntan? El vólvulo del sigmoides. Ahora, esto es muy frecuente, recuerden. ¿En quién es muy frecuente acá en el Perú? ¿Quién me dice? En el Perú, donde encontramos En la bastante. sierra. En la sierra. ¿Y por qué? ¿Y tienen por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay más vólvulo en la sierra? Porque se le dio la cana a la enfermedad Por la dieta. por la dieta y por la altura, ¿no? Cuando ustedes hagan sus serums, o si han hecho el serums, yo he hecho serums en Huánuco y la dieta pues es puro carbohidrato. Me dan mi kilo de papa y arroz y creo que una uña del ratón que cocinaban. Entonces, es básicamente full carbohidratos, bastante fibrato, pues, ¿no? Entonces, eso es uno. Y lo otro es la altura, ¿no? La altura también genera la distensión del colon. Entonces, obviamente tienen bastante riesgo de generar esta volvulación. Y lo otro es que diferenciar una cosa que es megacolon, ¿ya? Cuando hablamos de megacolon, es aumento de la dilatación del colon, ¿ya? Dilatación del colon. En cambio, cuando hablamos de dolicocolon, es aumento del diámetro, ¿ya? Eso, por ejemplo, una vez me preguntaron en mi rotación. Entonces, son cosas que obviamente en la vida me han dicho, ¿no? Porque yo esto, por ejemplo, en el Schwartz tampoco te hablan del dolicocolon. Este dato yo me lo sé porque me lo preguntaron en rotación. Entonces me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre un megacolon y un dolicocolon? Entonces, el megacolon es, 10%. Megacolon es cuando hay un aumento de la dilatación. Dólico colon, aumento del diámetro, ¿ya? O sea, del intestino. Entonces, hay lo que es el o dólico megacocolon, ¿no? O mega dólico colon, ¿no? Que es un aumento del diámetro y la distensión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el manejo de los pacientes con vólvulo? Esto es importante. El manejo inicial, ¿ya? Es de volvulación, ¿ya? De volvular. Pero, ojito acá, esto solo en los casos de volvulación del sigmoides, ¿ya? En los casos de volvulación del sigmoides, ¿no? Que obviamente no tienen estrangulación, o sea, lo que hemos hablado, ¿no? No hay signos de estrangulación, no hay signos de isquemia. Si te preguntan la medida inicial, porque esto acá le estoy poniendo claro, la inicial es la devolvulación. En el caso de la devolvulación del ciego, ¿no? Que es el segundo más frecuente, o el transverso, no se hace. ¿Por qué? Porque por más que el ciego no te esté generando clínica de isquemia o de estrangulamiento, el ciego es el que tiene más riesgo de estrangularse. Por eso cuando a ti te dicen vólvulo del ciego, de frente, operar, ¿ya? Y en este caso también la operación del ciego no es la misma, ¿ya? Cuando hay vólvulo del ciego, generalmente hacemos una hemicolectomía derecha, ¿no? Porque el ciego está a la derecha. Entonces, si te preguntan vólvulo del ciego, manejo, hay nada de devolvulación, nada de frente, hemicolectomía derecha. Muy bien. La pregunta de rotación. ¿Y por qué el ciego tiene más riesgo de generar estrangulación o isquemia? ¿Quién me dice? Bueno, ahí están, pero su paciente de obstrucción ya respondieron todas las preguntas. No, no es por la falta de meso. Es por el hecho que la volvulación, justo cuando se da el ciego, lo que puede llegar a obstruir son las arterias iliocecales. Justo ahí se obstruye. Y acuérdense que ahí obviamente hay una gran irrigación por el tema del ciego del apéndice, ¿no? Las famosas arterias iliocecales. Y el ciego al volvularse las aprieta, pues, ¿no? Entonces genera isquemia, ¿ya? Obstrucción de arterias iliocecales. Muy bien. Entonces, cuando te dan ese caso, como les digo, eso, ¿no? Ahora, otras cosas, ¿no? El inicial, acá igual, chicos, el inicial, en el caso de un vólvulo, el inicial es radiografía, ¿no? Donde podemos ver esta radiografía, que es el famoso signo del grano de café, ¿no? El signo del grano de café, ¿para qué es? Para vólvulo
del sigmoides, ¿no? Y siempre es contralateral, ¿no? En este caso, el signo del grano de café o un vuelvo de sigmoides, porque imagínate, no te pone el signo, te dice, ¿dónde lo vemos? En el cuadrante superior derecho, ¿ya? Ojo con esa pregunta, ¿no? Yo creo que estas te pueden agarrar en preguntas de examen de los que van a llevar cirugía general, pues, ¿no? Que te pongan paciente de la sierra, con distensión, o sea, todo para Volvo, ¿no? Y se encuentra en la radiografía una imagen característica, o sea, no te dicen imagen característica en cuadrante superior izquierdo, te ponen. Y tú ahí emocionado, Volvo de sigmoides porque es lo más frecuente. No, ¿ya? Siempre es contralateral, o sea, la bulbulación hace que la imagen se vaya por el otro lado. Entonces, cuando es del sigmoides, este signo, ¿no? Del grano de café, lo encontramos en el cuadrante superior derecho, ¿ya? En cambio, miren este signo, ¿qué parece eso? Signo del riñón, pues, ¿no? O en imagen de riñón. Y eso es por vólvulo del ciego. Y ahí lo vemos en el cuadrante superior izquierdo. ¿Ven? Está siempre contralateral, ¿ya? Pero si me preguntan, el gol estándar, igual acá el gol estándar es la tomografía, ¿no? Acá que encontramos el famoso signo del remolino, que el signo del remolino, ojo, ya me indica isquemia, ¿ya? Porque el signo del remolino es que ya está, o sea, literal, está enroscado el vólvulo y posiblemente ya está generando. Además, igual vamos a ver, chicos, su audio, por favor. Además que igual ya vamos a ver el tema de los signos que les hablé en la tomografía, que nos pueden decir que hay isquemia. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ahora, para cerrar, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, les voy a hablar de grados, ¿ya? Grados de volvulación, ¿no? Te dice grado 1 es que no hay rotación, ¿no? Rotación menos de 180 grados y es asintomático, ¿no? Lo mejor. Pero lo podemos ver en la radiografía. Grado 2 es que ya hay rotación de mayor a 180 grados, pero tiene una obstrucción parcial, ¿no? Y el grado 3 y el grado 4 ya tienen todos, o sea, a partir del grado 2, acuérdense, ya es rotación mayor de 180, ¿no? Es lo que diferencia el 1 del 2. Y lo que te diferencia el 2 del 3 y el 4 es que ya hay una obstrucción total. Entonces, ¿qué me diferencia? ¿Qué creen que me diferencia el 3 del 4? Si ambos ya tienen obstrucción total en asa cerrada. O sea, ya están obstruidos totalmente. ¿Qué creen que me va a diferenciar la 3 de la 4? ¿Quién dice? No. El tema de la isquemia, ¿ya? Porque en ambos, como ya es una obstrucción total, ya hay isquemia. Solo que en el grado 3 es reversible y en el grado 4 es irreversible. Por eso te dicen que si por ahí te preguntan, ¿no? Grado 3, grado 4, esto ya es quirúrgico. Sí o sí, pues si es una obstrucción total, es quirúrgico. Posiblemente, o sea, como les digo, ya hay isquemia, ya hay signos de isquemia. Entonces, todo signo de isquemia se opera, ¿no? En cambio, el grado 1 y 2 podemos hacer devolvulación que dijimos inicial, ¿no? Ahora, ojo, acá lo pongo. La devolvulación tiene un riesgo de recurrencia del 30%. O sea, todo paciente que se devolvula, 1 de 3, nuevamente se va a volvular. Por eso es importante, si te dicen, el manejo definitivo en un paciente con vólvulo es la resección. O sea, al final lo que tú vas a hacer en ese momento, por eso yo les digo, lean bien la pregunta. Si te dicen un manejo inicial en ese paciente que está teniendo obviamente la clínica, la obstrucción, lo primero, obviamente, lo devolvulas, ¿no? Mediante su colonoscopía, rectoscopía, como tú deseas, ¿no? Pero luego de eso, igual el paciente se queda hospitalizado y hace resección, porque lo más probable es que ese intestino, perdón, ese colon, ya está distendido, ya está dilatado, nuevamente se va a volvular, ¿ya? Entonces hay resección. El definitivo siempre va a ser resección. Entonces acá por eso les pongo manejo definitivo, o en caso de isquemia, ¿no? O bueno, o en caso de signos y síntomas de estrangulamiento, es la resección, quitar esa parte del colon. Y anastomosis. Y acá viene la típica pregunta, ¿no? Cuando yo abro el colon, ¿no? Cuando abro, perdón, el colon, no, perdón. Cuando abro la pared abdominal, ¿no? Y veo esta bulbulación. Si veo tejido viable, ¿no? O sea, solo está la bulbulación, pero no hay necrosis, está moradito nomás. Ahí simplemente hago resección más anastomosis primaria, ¿no? Hubo uno cabo con cabo. ¿Ven? Como ven ahí. Pero si yo veo tejido no viable, o sea, que te digan que las paredes están necrosadas, ¿no? Ahí hago colostomía alojarno.
Y ese principio es lo que ustedes siempre deben saber. Cuando un tejido ya es no viable, ya está necrosado, o sea, no llega a circulación sanguínea. Por lo tanto, jamás voy a hacer anastomosis primaria, porque si yo lo uno, luego, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasaría si este tejido está necrosado? Si te preguntan cuál sería la complicación, si esto está necrosado, está así morado, negro, y yo uno anastomosis primaria, ¿qué le va a pasar a esa unión? Una dehiscencia, pues no se va a abrir y después todas las heces van a salir por el abdomen y te va a generar una peritonitis, ¿verdad? Entonces ahí está contraindicado y ese principio ¿dónde lo vemos también? En el caso de diverticulitis, ¿no? Las diverticulitis, los grados de Hinchey, ¿no? Grado 1, pericólico, grado 2, retroperitoneal, ¿no? Grado 3, grado 4, peritonitis. Entonces, grado 3 y grado 4, nosotros ya hacemos cirugía. Pero ¿qué es lo que me difiere? Que si hacemos resección con anastomosis primaria o con colostomía Low-Hartmann igual. En el caso del grado 3, ¿no? Hinchey grado 3, que es peritonitis purulenta, ¿no? O sea, que hay pus nada más, ahí hacemos resección intestinal, ¿no? O sea, diverticulectomía, quitamos el divertículo, o sigmoidectomía, ¿no? Si quieres hablar del sigmoides, y anastomosis primaria. Pero si es un Hinchey grado 4, ¿no? Que acuérdense que es peritonitis fecaloidea, o sea que ya hay heces, ya está mal, ahí hacemos sigmoidectomía, pero con colostomía Low-Hartmann, ¿no? Y luego de un tiempo, cuando ya vemos que el tejido es viable, ahí recién reanudamos la anastomosis primaria. ¿Quedó claro? ¿Sí, chicos? ¿Todo clarito de ese tema de obstrucción intestinal? ¿Ninguna duda? Perfecto, perfecto, perfecto. Cirugía me gusta enseñar, más no hacerlo. Ya, preguntas de repaso. A ver, niño de 9 años es traída por dolor abdominal, náuseas, vómitos y no elimina flatos. Examen, distensión abdominal, ruidos hidroaéreos con timbre metálico y rebote positivo. Radiografía de abdomen de pie, niveles hidroaéreos y heces intestinales dilatadas. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues? B. Una obstrucción intestinal. Esta es una pregunta, como les digo, lo básico, ¿no? Pregunta de NAM. ¿No? Hilio adinámico no, pues, porque te dice timbre metálico. O sea, si yo te pregunto todavía, ¿qué me descarta el hilio adinámico? El timbre metálico, ¿no? Porque ya sabes que el timbre metálico es que hay peristalsis, ¿no? Válvulas sigmoides no va a haber en una niña, ¿no? Isquemia mesentérica, para un dato de obstrucción intestinal debido a una isquemia mesentérica, siempre recuerden paciente con antecedente de alguna cardiopatía estructural, ¿no? Te dicen paciente hipertenso, con fibrilación auricular, ¿ya? Que tenía dolores intermitentes al comer, ¿ya? Eso me hace pensar en isquemia mesentérica. Varón de 65 años, antecedentes de colectomía hace 3 años, consulta por dolor abdominal cólico, vómitos biliosos y distensión progresiva, asas delgadas, dilatadas, transición única, líquido libre. Tras hidratación intensiva persiste el dolor y signos de irritación peritoneal. O sea, se le dio hidratación, posiblemente se le sondeó. Bueno, pero pues, y presenta irritación B. al peritonismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Cirugía, muy bien, la parotomía exploratoria. Siguiente, paciente de 65 años con dolor abdominal progresivo, radiografía, dilatación del ciego de 11 centímetros, ausencia de gas rectal, no está pasando el aire, torsión en vuélvulo secal. ¿Cuál es el manejo quirúrgico de elección? ¿Qué marcarían ahí? ¿Cuál les había dicho que era el de elección? Muy bien, ¿no? Hemicolectomía derecha, bueno, en este caso la otra alternativa también te dice secopexia, ¿ya? En eso quitamos todo el colon derecho. ¿Qué síntomas o signos? Mira, esta es pregunta de residentado médico, pero de cirugía, o sea, del examen de cirugía general. ¿Qué síntomas o signos es importante para definir una obstrucción intestinal completa? La C. Exacto, ausencia y eliminación de flatos, ¿no? Acá, una contraindicación para manejo conservador de la obstrucción intestinal. Mira, todas estas preguntas son de residentado de cirugía. ¿Cuándo no haríamos manejo conservador? ¿Una contraindicación para manejo conservador? Claro, pues no, alteración de la perfusión de la pared intestinal. Pues si hay isquemia, no podemos hacer manejo conservador, operamos. Igual, nuevamente, pregunta, examen de resentado. De cirugía. Paciente de 60 años con gran distensión abdominal de 2 días de evolución, desde hace 6 horas, dolor cólico intenso, se sospecha de obstrucción intestinal baja por vólvulo de sigmoides, con necrosis. ¿Cuál es el estudio a solicitar para confirmarlo? La T con contraste. La TAC con contraste hidrosoluble y endovenosa, pues lo mejor, para confirmar. ¿Cuál es el examen imagenológico de mayor sensibilidad en el postoperatorio reciente para diferenciar una obstrucción intestinal mecánica de un hilio?
la que tiene mayor sensibilidad, la mejor, una TAC con contraste endovenoso, ¿no? Esta es mi pregunta de mi examen de recentado, ¿no? En general, me preguntaron esto. Varón de 25 años poslaparotomía por apendicitis complicada y peritonitis generalizada al cuarto día postoperatorio presenta distensión abdominal, náuseas y vómitos. Examen, abdomen distendido y doloroso, ruidos celulares ausentes, sonda nasogástrica 1000, electrolitos normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esa es una de las que yo me equivoqué, por sobrepensarla demasiado. Y eso es lo que también iba a mencionar. Las bridas y adherencias, ¿ya? Las bridas y adherencias generalmente ocurren en los 2 primeros años de una cirugía, ¿ya? En los 2 primeros años de una cirugía. Y generalmente ocurre, vamos a poner a los meses, ¿no? Pero ojo, que sí hay un porcentaje que te puede generar bridas y adherencias tempranamente, o sea, después de la operación. Pero estamos hablando de 1 a 2%, ¿no? Y eso también lo leí en Schwartz ahora, que la incidencia es baja. Entonces, lo primero que tú tienes que pensar, ¿no? Que era lo más lógico, pero me fui por otras ramas, lo primero que tú tienes que pensar cuando es un paciente posoperado de lo que hablábamos, ¿no? Con clínica de obstrucción, es obviamente un hilio paralítico, pues, ¿no? Lo que mencionamos. Un hilio paralítico, ¿ya? ¿Qué es el síndrome de Ogilvy? ¿Quién me dice? El síndrome de Ogilvy, acuérdense, es una pseudoobstrucción, pero del colon. Pseudoobstrucción colónica. ¿Ya? Es clínica de obstrucción del colon, pero con imágenes negativas. ¿Y a qué se asocia? Pregunta de examen. ¿A qué se asocia el síndrome de Ogilvy? A ver quién me dice. ¿A qué lo pueden asociar el síndrome de Ogilvy? Muy bien, a opioides, ¿no? A narcolépticos. ¿Listo? Muy bien. En personas no operados, los casos de obstrucción intestinal se ven con mayor frecuencia en aquellos con diagnóstico de ¿cuál es la causa más frecuente en no operados? Este también es pregunta residentado. Hernia inguinal. Muy bien. Pregunta de cirugía general de residentado. En presencia de un hilio por cálculo biliar, la obstrucción frecuentemente se ubica a nivel de... ¿Dónde se obstruía ese cálculo, les dije? En ilion terminal, pues porque se obstruye, dijimos, ¿no? Este es el intestino delgado, acá comienza el colon, se obstruye acá, pues, en la válvula iliocecal, ¿no? Ahí, pues, en el esfínter. ¿Listo? Entonces, ilion terminal. En el manejo terapéutico de una obstrucción del intestino delgado resulta fundamental el empleo de, que es vital que hagamos, ¿qué dijimos en una obstrucción intestinal que tenemos que hacer? Sonda más hidratación. En este caso solo dice sonda, entonces sonda. Y última pregunta, varón de 50 años procedente de los Andes, ingresa a la emergencia por dolores cólicos abdominales intensos, sensación de náuseas sin vómitos y ausencia de flatos, abdomen globuloso, timpánico, rebote positivo, dolorosa la palpación en mi abdomen izquierdo. Este es el claro ejemplo, ¿no? Porque uno me podría decir, ¿y doctor qué es más frecuente? ¿Un vólvulo o una obstrucción? O sea, una obstrucción, digamos, por vías adherencias. Una obstrucción por vías adherencias, ojo. En el colon la causa más frecuente también es vías adherencias. ¿Ya? Pero acá hay datos. Uno, que te dice procedente de los Andes, o sea, que es altura. Y lo otro, que bueno, no te lo da, pero no es explícito, si obviamente siempre que me van a hablar de vías adherencias, me tienen que dar antecedente quirúrgico, ¿no? Entonces, paciente con clínica de obstrucción de la sierra, ¿no? ¿Qué vamos a pensar? Vólvulo del sigmoides. Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo esta clase de obstrucción.